Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge, Wendy, y hoy tenemos de invitados a nuestros queridos amigos Gabriel y Tania. Estamos muy contentos de poder presentarnos a exaltar el nombre de nuestro Señor a través de este podcast Buenas Nuevas, un proyecto que el Señor ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. gracias por acompañarnos a este episodio que será de mucha bendición. Estamos seguros que llegará a sus corazones. Hoy tenemos una historia de verdad muy importante, una historia que nos enseña sobre la resiliencia, que nos enseña a creer en Dios, a avivar nuestra fe. Como siempre, vamos a empezar con el chiste del día. Para que sepan, Gabriel y Tania, me gusta siempre romper el hielo con un chiste. Estoy puliéndome con eso. No me han dicho todavía los oyentes, la audiencia, qué les parece el chiste del día, pero yo estoy tratando de desarrollarlo porque me gusta como romper el hielo. Le dice una esposa a su esposo: mi amor, hay que llevar a mi mamá al zoológico. No, si la quieren ver, que vengan aquí a la casa. Bueno, vamos a comenzar entonces este podcast. Gracias de verdad por acompañarnos, felices y contentos. Bien, vamos a comenzar entonces para ir poniéndonos en contexto, para ir entrando en calor y conociéndonos un poco. Queremos conocer a Tania y a Gabriel. Vamos a dejar que, como nos enseñaron desde pequeños, las damas primero sean las que puedan hablar. Tania, contanos un poquito acerca de tu vida, de tu infancia, de lo que ha sido tu vida, para que la gente te conozca un poco, y luego le vamos a ceder a Gabriel también la palabra. Bueno, buenos días. ¿Verdad? Soy Tania Monterroso. Nací aquí en San Pedro Sula, en nuestra bella ciudad calorosa, ¿verdad? Sí. Pero donde hay calor humano, ¿verdad? De donde crecí, ¿verdad? Tengo 46 años. Tenemos con Gabriel 2 hijos gemelos. Qué lindo. ¿Verdad? De 14 años. Gracias a Dios, niños inteligentes, amorosos, cariñosos, que Dios nos los ha dado como Gloria. regalo. Y soy licenciada en mercadeo. Fui directora comercial por 23 años de un negocio familiar, en la cual me desarrollé desde niña, ¿verdad? Desde niña, pues realmente fui inculcada para ser una mujer que trabajara, una mujer independiente, una mujer que saliera adelante, ¿verdad? Que se esforzara por salir adelante. Entonces, realmente así me crié, ¿verdad? Luchando cada día por superarme, por ser mejor. Yo misma me ponía mis propias metas, ¿verdad? Yo misma me presionaba y realmente sí siento que me desarrollé mucho en mi carrera, y les puedo decir pues que fui una profesional bien exitosa, ¿verdad? Excelente. Actualmente estoy de ama de casa, atendiendo hace 2 años a mi esposo y a mis hijos, y ayudándolos en todos quehaceres, que realmente al final eso fue un gran anhelo de mi corazón, poderlo hacer, ¿verdad? Sí. Porque uno de mujer trae ese instinto de materno, de esposa, que quiere desarrollar, y pues Dios me lo permitió. Qué bueno. Qué bueno, Tania. Es importante pensar en eso, que hay mujeres que son profesionales de alta calidad y muchas veces les cuesta llegar al hogar, hacerse cargo de la familia, pero también es algo importante, sobre todo para fortalecer esos lazos de amor con los hijos, para poder hacerlos crecer de alguna manera bien afirmados. Gabriel, contanos un poco acerca de tu vida, de dónde venís, quién sos, contanos un poco. Bueno, buenos días. Como bien lo dijiste, mi nombre es Gabriel Chan, ¿verdad? También nací aquí en San Pedro Sula, también tengo 46 años de edad. Nací en un hogar con unos padres maravillosos, muy amorosos, muy responsables, con un tremendo espíritu de servicio, ambos. Y pues soy el mayor, el único varón y el mayor. Luego tengo tres hermanas, 3 hembras, ¿verdad? Soy licenciado en administración de empresas y trabajé nada más 1 año para una empresa privada, recién graduado, y luego pues he tenido negocios propios, ¿verdad? Actualmente
gracias a Dios que puso en mis manos un negocio de una forma milagrosa, sin invertir una empira para ponerla. Soy empresario del rubro de la seguridad, tengo ya 8 años con ese negocio y pues básicamente eso es lo que puedo decirte. Chicos, ¿y quién nos cuenta cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Cuéntenos esa historia de ustedes juntos. A ver, la damos primero. Realmente nos conocimos desde que teníamos como 16 años. Ah, chiquitos. Pero fue un encuentro realmente casual. Ajá. Y un poco extraño, te voy a decir. Extraño, Cuando estábamos en el colegio, yo salí de la misión evangélica. Ajá. Y me pasé al Instituto La Salle. Uh-huh. Y Gabriel fue al revés, salió del Instituto La Salle e ingresó a la misión evangélica. Ajá. Entonces, como yo tenía amigos en común ahí, yo iba, un día fui a buscar una amiga caminando con otra amiga mía para la misión, a buscar a una amiga, como te mencioné, y me encontré a él caminando por el supermercado que iba con otro amigo y nos gritó, me caen mal las chavas de La Salle. Ese era Gabriel. ¿Verdad? Ese era mi esposo, pues pueden imaginar. Entonces me acerqué a él y le pregunté si conocía a la persona que andaba buscando y me dijo que sí, pero que no la había visto. Y eso fue todo. Ajá. Más adelante me lo volví a encontrar y yo le dije a él, no sos vos el que te caen más las muchachas de La Salle. Y él no se acordaba de mí. Y ahí sí le dio pena. ¿Y se encontraron después, más adelante, entonces? Pues realmente nos encontramos en la universidad. Ajá, okay. ¿Verdad? Él dice que no, pero donde yo pasaba me quedaba viendo, ¿verdad? Yo le sentía la mirada, hasta que un día Dios le dio la oportunidad a él, ¿me entiendes? De ser compañero mío en una clase. Okay. Y ahí me empezó a buscar, dije, para que le ayudara a estudiar. ¿Verdad? Y de ahí, pues, empezamos una bonita y larga amistad. Qué bonito. ¿Verdad? Y se casaron. ¿Y cuánto tiempo tienen de casados? 19 años. 19 años. Sobre 20 en diciembre. Sí, qué bonito. Sí. Yo quiero decirles que yo, que los conozco hace mucho rato, veo su matrimonio y su relación, y yo estoy seguro que el Señor siempre tuvo la mano sobre sus vidas. Yo puedo ver, de hecho, el milagro primero de sus hijos, de tener esos bebés, que de alguna manera fue también parte del plan de Dios, de tener esos dos chinitos, vamos a decirles ahí. Y ahora que veo en perspectiva, en retrospectiva, todo eso, lo que ha sido de su vida, viéndolo de afuera, porque nadie mira su vida, ¿verdad? Uh-huh. Desde afuera, ¿verdad? Solo la gente que está allá. Entonces yo los miro y me doy cuenta que realmente Dios siempre ha tenido un plan en su vida y que esa historia de cómo se conocieron, cómo pasó todo, no ha sido una coincidencia, ha sido una diosidencia. Pues ahora que lo vemos así, tal vez nos fijamos bien y nos damos cuenta, bueno, Dios siempre estuvo ahí, pues, para nosotros. Y cuéntenos un poco cómo han conocido a Dios, cómo se han acercado a Él. Queremos conocer un poco de esa experiencia que han tenido con Dios, cuándo ha sido más fuerte, cuándo ha venido de menos a más. ¿Qué ha pasado en ese ir y venir, en esa experiencia espiritual? Tania, comencemos. Bueno, mira, yo realmente desde niña... mis padres eran evangélicos, vengo de una familia evangélica. Entonces, toda la vida me criaron en una escuela evangélica, ¿verdad? Donde como niña no entendés el significado que eso significa, entonces trataba de llegar tarde cuando hablaban de Dios o escaparme de esas clases o del momento de la alabanza no me gustaba, ¿me entendés? No me llevaban mucho a la iglesia, te voy a decir. Íbamos eventualmente. Pero el mensaje de salvación entró en mi vida de alguna otra manera. Claro. Y sí conocí al Señor, ¿verdad? Mis padres hablaban de Dios, me enseñaron a orar desde pequeña. Y gracias a Dios yo siempre oraba a mi manera, pero oraba, ¿me entendés?
Pero uno de joven cree que no necesita al Señor para salir adelante, cree que por sus propias fuerzas y sus propios medios lo va a hacer, y realmente Dios es misericordioso, porque a pesar de que uno anda queriendo vivir la vida a su manera, Dios siempre lo guarda y lo protege. Sí. Y Él pues siempre estuvo conmigo, ¿verdad? A raíz de varios factores que pasaron en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida matrimonial, ¿verdad? En el cual creo que también entramos en un proceso duro cuando nos casamos, porque tuvimos problemas de toda índole, se puede decir, ¿verdad? Tanto del manejo de nuestros caracteres, porque los dos somos hijos mayores, creados de una forma diferente, con pensamientos diferentes, pero con caracteres fuertes, ¿verdad? Yo no era una mujer tan dócil, ni mi esposo tampoco un hombre tan dócil o cariñoso, se puede decir. Y entonces empezó como una guerra campal, ¿verdad? Y a raíz de eso y otros problemas, como el que me costó salir embarazada, de ahí vinieron problemas económicos, accidentes, ¿verdad? Cuestiones que nos pasaron en la vida. Pues realmente yo empecé a sentir una necesidad de algo más, ¿me entiendes? Entonces mi hermana me invitó a un grupo de oración, realmente, en el cual yo asistí, y era solo de mujeres, un grupo que es pequeño, pero en el cual a través de la oración yo aprendí a liberar mis cargas. Qué bueno. A desahogarme y a entender que las luchas no son con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, y que tendríamos que aprender a poner nuestras cargas a manos de Él y confiar que Él todo lo iba a ir solucionando a su tiempo. Entonces recuerdo que aprendí a orar por mi esposo, ¿verdad? Porque uno ora por uno, realmente a veces se olvida que realmente. Entonces yo recuerdo que empecé a orar por mi esposo y a quedarme callada cuando las situaciones no iban muy bien, que es algo que cuesta mucho, te voy a decir. Él estaba dormida, a veces él salía, llegaba tarde, me tenía que tapar la cabeza y hacerme la dormida para aguantarme realmente en quererle decir sus 4 cosas. Y yo empecé a decirle a él, ¿verdad? Vos vas a cambiar, yo estoy orando por vos. Y él se molestaba. Él me decía, ora por vos, déjame a mí. Ora por tus propios problemas. Vos me querés cambiar a mí. Sos vos el que tenés que cambiar, no yo. Entonces, pero vas a llegar y vas a acercarte al Señor. Gloria. Y realmente el Señor no se tarda en responder. Qué bueno, Tania. Y haciendo una pausita ahí, fíjense qué lindo esto que dijo Tania, que había algo más algo en ella que le pedía más. Y es ese vacío que no podemos llenar, ¿verdad, Tania? Ni con carteras, ni con viajes, con carro. Ese vacío que no se llena con nada, solamente se llena con la presencia del Señor en nuestras vidas. Y te voy a decir algo, Wendy, que muchos errores que uno comete en la vida es por llenar ese vacío. A veces uno lo quiere llenar con vicios, con cigarros, lo quiere llenar con alcohol, con salidas, con malas amistades, ¿verdad? O con lujos, como vos decís, gastos excesivos, depresión, incluso hay sentimientos negativos también que uno se llena. Porque uno quiere llenar ese vacío con las cosas equivocadas, porque ese vacío no se llena con nada más que con la presencia del Señor. Y cuando entra la presencia del Señor en nuestras vidas, no tiene precio, o sea, nos sentimos completos. Pero Gabriel no nos contó cómo conoció al Señor, perdón. Bueno, no, la verdad, pues yo nací en un hogar católico. Mis padres son muy, muy devotos, ¿verdad? Pero yo, como Tania lo dijo, yo creo que no tengo que decirlo, era un rebelde sin causa, la verdad. Tenía RBD. Sí, tenía un carácter fuerte, pesado, era muy buen amigo, de muy buen corazón, pero una persona bien rencorosa, una persona incapaz de perdonar, bien vengativo, violento. Bueno, Jorge sabe, me conocí un par de pasadas, ¿verdad? Que me da tanta pena ahora. De Rambo, sí. Pues fíjense que yo a la corta edad empecé a trabajar con mi abuelo. Tuve la oportunidad de, muy joven,
muy joven tener mi propio vehículo, ¿verdad? Manejaba dinero porque trabajaba con él y él me pagaba. Entonces, pues eso me hizo bien popular ante el grupo de amigos, ¿verdad? Porque a esa edad la gente solo estudia, yo estudiaba y trabajaba, tenía mi propio carro, jalaba a la gente. Entonces eso me dio un cierto grado de popularidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, por mi carácter, yo quería dominar, controlar, que la gente hiciera lo que que mis amigos hicieran lo que yo decía. Si alguien se oponía, pues le iba mal, pues realmente. Y fíjense que muchas veces son complejos, muchas veces es debilidad, muchas veces son vacíos que uno tiene, como Tania bien lo dijo. Sí. Y yo tuve un accidente en mi último año de universidad y mis papás decidieron quitarme el carro, no darme otro. Empecé a tener que andar viajando en el bus de la universidad, tenía que caminar para ir a tomar este bus, ya empecé a notar que la popularidad esta que tenía se me empezó a ir y no entendí el por qué. Tanto tienes, tanto vale. Exactamente, entonces recuerdo que sentí un tremendo vacío, me sentí solo por primera vez y eso pues hizo que fuera a hablar con mi abuelo, que mi abuelo materno. Yo siempre he dicho, no solo era mi abuelo, era mi mejor amigo, era la persona con la cual yo hablaba y tenía la forma especial de aconsejarme. Entonces recuerdo que él me dijo ese día, yo le conté, abuelo, me siento solo, le hablo a mis amigos, ya no quieren estar conmigo o venirme a traer, yo antes los jalaba y ahora que les pido que me jalen a mí o que me den jalón, se hacen los locos. Entonces recuerdo que él me dijo, mira, no te preocupes, te voy a llevar a un lugar donde vas a conocer a un amigo que nunca te va a fallar. Y de qué estar hablando a mi abuelo. Y al día siguiente me llevó a un desayuno de FINEC, una tremenda organización que ha ayudado tanto en mi vida. Y tuve una muy bonita experiencia. Bueno, en ese momento no, pero luego fuimos a un retiro que ellos le llaman Sahel. Y tuve una experiencia tremenda ahí. Fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Yo en ese momento no lo entendí, ¿verdad? Pero sí fue algo muy maravilloso. Luego regresé, me gradué de la universidad, tuve mi primer trabajo formal y lamentablemente pues no pude seguir asistiendo. Te desconectaste. Me desconecté de esta organización y luego pues tuve la oportunidad de emprender en un propio negocio. Me asocié con un buen amigo y empezamos a trabajar en este negocio y empecé pues a volver atrás, ¿verdad? A volver atrás y ya en ese momento casado con Tania. Yo sentí 3 meses antes de que me iba a casar como que la vida se me estaba terminando y entró algo en mí bien raro. Estaba bien confundido. Se me acaba y luego la vida. pues yo creo que, exacto, fue algo bien duro porque es algo que uno no puede controlar. Quería andar en la calle todo el tiempo, llegaba a la casa y me sentía como acorralado, como encerrado. Fue algo difícil realmente. Luego, pues mis primeros años de casado también, el mismo sentir. Yo salía a trabajar y cuando llegaba, miraba a Tania, empezaba y quería salir a la calle, era algo horrible. Sí. Y pues hay algo bien gracioso ahí porque Tania dice que un día orando le dijo a Dios, mira, si no lo vas a cambiar, entonces llévatelo. No, tampoco es tan violenta, No, pero realmente era un sentir bien fuerte, mío, de que quería que se lo llevara. Sí. Y fíjense que pues fui víctima de un asalto, ¿verdad? Salí herido de bala en ese asalto, casi pierdo la vida. Yo tuve muchos accidentes, como ya les dije, era un rebelde sin causa. Me encantan las motos, los caballos. Me encantan correr carros, que es lo que yo no hacía. A mi padre me decía, hay gente que le gustan los caballos, otros las motos, otros las pistolas, otros, a vos te gusta todo. Entonces, y pues había tenido tantos accidentes, pero nunca había perdido el conocimiento en uno de ellos. Cuando tengo este asalto, recuerdo que perdí el conocimiento y yo miré
un túnel. Si hay alguien que le dice que ha estado al borde de la muerte y mira un túnel, yo lo vi. Miré fotografías de mi vida desde que era pequeño hasta así rápido que pasaban. Yo vi eso también. Y recuerdo que yo le dije a Dios yo siempre he considerado que un amigo algún día lo vas a perder, a tu esposo algún día lo vas a perder. Pero el perder a un hijo es algo que va en contra de la naturaleza. Claro, claro. Y yo le dije a Dios, no quiero causarles el dolor a mis padres. Y le dije, no quiero dejar a Tania viuda tan joven. Dame una oportunidad. Y en ese momento Dios pues hizo que despertara. Logré manejar al hospital. ¿Vos mismo te ibas? Yo mismo, sí. ¿La bala por dónde fue que entró? La bala entró, Jorge, por este lado de la nariz y me salió cerquita de la 100. O sea, es un milagro realmente. Es un milagro, sí. ¿Verdad? O sea, una milésima más. Sí. Yo logré entrar caminando. Recuerdo que la enfermera yo empecé a quitarme mi pertenencia. Mire, le estoy entregando tal cosa. Olvídese eso. Me decía, no, tranquilo. Bien consciente, Chan. Me querían meter tijera en la camisa. No, espérese, que es cara, me la voy a quitar. Imagínate. Entonces, solo Dios, sinceramente les digo que solo Dios tiene esa fuerza. Luego, Jorge, yo había viajado a Panamá porque yo visitaba muchos comercios y había viajado a traer una mercadería que pretendía distribuir en estos mismos lugares. Lamentablemente vine un sábado de Panamá y el miércoles creo que fue el asalto. Todo esto se perdió, quedé endeudado con bancos y luego entré en una etapa que yo nunca había conocido en mi vida, que es una crisis financiera. Yo metía currículums, no me salía nada, invertí en negocios, me iba mal. Y incluso amigos que yo coloqué en ciertos lugares a trabajar, les buscaba para que me ayudaran y me daban la espalda. O sea, me decían, sí, te vamos a ayudar y no pasaba nada. Y yo decía, pucha, y yo siempre fui una persona que cuando alguien me pedía ayuda, hasta que lo colocaba, dejaba de molestar. Y luego, pues, fue muy difícil, fue una etapa difícil. Y ahí donde entra mi buen amigo Jorge Torres, ¿verdad? Que empezó a insistirme por volver a FINEC. Yo le dije, de tanta insistencia, hubo un día que le dije, Jorge, yo no ocupo ahorita reuniones de nada, lo que ocupo es un trabajo, lo que ocupo es una empresa para salir adelante. El Señor ya te estaba llamando. Sí, y recuerdo tus palabras fueron, hermano, aquí vas a hacer el mejor negocio de tu vida. Y me acordé de mi abuelo que me dijo, aquí vas a conocer y realmente me funcionó. Entonces volví a esta organización, bueno, volví a FINEC, empecé a servir, empecé realmente a entregarme, a abrir mi corazón realmente. Y el Señor no tardó, en menos de 6 meses, como les dije al principio, puso una empresa de seguridad que estaba quebrada. Amén. Y la puso en mis manos. El dueño me dijo, mire, tengo este problema, tengo demandas, tengo esto, tengo lo otro. Me acuerdo que yo llevé un equipo de gente, un contador amigo y otro, y me dijeron, mira, me dice, si agarras esto, estás loco. Este es un problema. Y yo le dije, fíjate que a mí toda la vida me han tildado de loco, pero las locuras en Dios sí son buenas. Amén. Y si Dios puso esto en mis manos es por algo. Increíblemente firmé acuerdos para pagarle a esta gente que se le debía mucho dinero sin tener un empira en mi cartera, no digamos a un banco. Dios. Y solo todo eso lo pude cubrir, ¿verdad? En 6 meses ya no había números rojos. Para no seguir con esto, pues tengo ya 8 años con esa compañía, ¿verdad? Y solo ha ido para arriba, gracias a Dios. Perdón, Gabriel, yo quiero saber, vos que fuiste una persona RBD, rebelde sin causa, ¿verdad? Y con ese carácter explosivo y todo lo que dijiste que eras, ¿el Señor sí puede cambiar a una persona así? O sea, ¿sí hay un cambio real? Por supuesto que sí, Wendy, pero lo que sucede en esto es que primero tenés que aceptar que tenés un problema. Dios es un caballero y Dios no va a entrar a ningún lugar si tú no le abres esa puerta. Dios puede estar tocando para que tú le abras el corazón, pero si tú no lo abres, Él nunca va a entrar. Entonces, lo primero que tienes el ser humano que entender es que tiene un problema y aceptarlo, que ocupa una ayuda. Y luego buscar esa ayuda, y no hay mejor lugar que buscarla en Dios. Y abrir el corazón, ¿verdad? Entregárselo a Él
y ahí es donde los cambios. Claro, no es un proceso. Es un proceso. Tania te puede decir, no, pero este sigue siendo enojado. Claro, somos seres humanos Sí. y vamos a seguir cometiendo errores. Sí. Pero ahora lo hacemos con mucha más conciencia. Exacto. A mí me parece interesante también lo que Tania mencionaba cuando empezó el proceso de oración, cómo le enseñaron a ella a orar por su familia, a orar por su esposo y entender una cosa que la palabra lo establece, ya no son dos, son uno, son uno solo, ¿verdad? Dice Pablo, quien ama a su esposa, o en este caso, quien ama a su esposo, se ama a sí mismo. Así que si lastimamos a esa otra persona, nos lastimamos a nosotros mismos. Y me pareció interesante cómo Tania mencionaba que empezó a orar por él, empezó a quedarse callada cuando quería reclamarle, no gritarle. Y no es fácil. Sobre todo, para mí es interesante establecer el rol que la palabra establece, que es que el esposo es el sacerdote. ¿Me explico? Es el líder, es la cabeza. Pero hay una cosa que mi esposa Wendy siempre dice, pero ojo, que la cabeza de ese sacerdote es Jesús. ¿Me explico? Sí. Porque es fácil decir, no, yo soy el hombre, yo mando aquí en esta casa y esto, pero ¿quién está dirigiéndote a vos? Y es Jesús. No, y te voy a decir que para mí no fue un proceso fácil. Sin Dios no lo hubiera logrado, Jorge. Porque como te dije, yo fui criada para ser independiente, trabajaba, estábamos en un proceso económico duro que yo prácticamente mantenía la casa. Sí. ¿Me entendés? Tener que reconocer a Gabriel como el sacerdote de la casa, aunque en ese momento tuviera otra actitud y respetarlo, ¿verdad? Me costó un montón. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque yo era la que pagaba las cuentas, que decidía las cosas. ¿Me entendés? En ese proceso económico que pasamos, no fue fácil. Yo a través de la oración me acerqué y establecí una relación real con el Señor. Amén. Limpié mi corazón, lloraba y lloraba por todos esos sentimientos negativos que tenía que expulsar. Pero fíjate, Jorge, que era Dios preparándonos. Amén. Amén. Era Dios preparándonos para todo, para lo que seguía, porque la vida no es un momento, pues Dios nos da vida para salir adelante. Yo quiero solo establecer una situación. Este proceso que han tenido, ¿verdad? Al inicio de su matrimonio, que ha sido tan difícil, vos decís, nos preparó para lo que venía más adelante, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Entonces yo quiero que dejemos claro en este punto en que nada pasa por casualidad. Es decir, todo lo que nos ocurre en la vida es porque Dios lo permite. Por supuesto que hay consecuencias de nuestras acciones, pero dice la palabra que Él tiene planes de bienestar para darnos un futuro y una esperanza. De hecho, hay un verso bien popular que todo el mundo habla que dice que todo ocurre para bien de los que amamos al Señor, todo obra para bien. Y es eso lo que me gustaría establecer para que nos diéramos cuenta todos que de alguna manera cuando nos pasan las cosas nos chocan y se nos hace difícil entenderlas, pero que Dios quizás está desde el cielo viéndonos y diciendo, algún día lo vas a entender. Sí. Un día te vas a dar cuenta de lo que estoy haciendo en tu vida. Y de ahí es donde nacen esos grandes testimonios y esos grandes milagros. Contanos un poco de todo ese proceso difícil que vino después de que les estuvieron de alguna manera preparando en este proceso económico, matrimonial, familiar, el nacimiento de tus hijos y todo. Y de repente viene este momento en donde vos decís, wow, esto no me lo esperaba. Esto es algo que me agarró como, a los dos pues, los agarró como de sorpresa. Contame cómo es esas noticias, cómo se reciben, cómo se sienten. Mira, como te decía, cómo fue un proceso. Realmente el Señor nos fue ayudando a salir de nuestros problemas económicos. Sí. ¿Verdad? Gabriela empezó a servirle al Señor, ¿me entendés? Yo realmente seguía asistiendo a mis grupos de oración, pero no me quería involucrar en el servicio del Señor. Fíjate, siempre ponía excusa de que estaba ocupada, estaba muy cansada, etcétera, etcétera, pero siempre tenía una buena relación con el Señor en mis claro. En mis en pensamientos, forma de verlo, en mi forma de verlo, aunque realmente uno debe de aportar más al Señor de lo que uno cree que puede dar.
Y el Señor nos fue, fíjate, mejorando nuestra relación matrimonial, nuestra relación económica, fue fortaleciéndonos a nosotros como matrimonio. Realmente pudimos salir adelante de varias cosas y dejarlas atrás, ¿verdad? De repente te puedo decir que en el mejor momento de nuestra vida, tanto económica, financiera, matrimonial, pues realmente viene una prueba bien difícil a nuestra vida. Yo realmente me sentía, en el fondo, cómo comenzó el proceso que me preguntaste. Fíjate que en el año 2022, en septiembre del 2022, yo ya estaba cansada de una relación laboral que yo tenía, o sea, del ambiente, la toxicidad del ambiente, la exigencia, el grado de estrés que yo manejaba. Realmente empecé a sentir una tristeza, fíjate. Una tristeza en mi corazón y un cansancio. Pero yo la atribuía a mis labores, a la presión. La presión, hacía ejercicio también, estaba en mi mejor condición física, ¿me entendés? Era una persona relativamente, podía considerar saludable. Fuerte, porque tenía bastante resistencia. Pero me empezaba a sentir cansada, pero aún así yo salí adelante y un día le dije al Señor, mirándome en el espejo del baño, le dije, Señor, yo no aguanto estar así, con mis propias fuerzas, no voy a tomar la decisión de dejar lo que hago, o sea, haz algo. Sí. Recuerdo que yo le dije al Señor, en noviembre de ese mismo año, yo tenía unas menstruaciones muy sangradas. Yo sabía que tenía miomas, ¿verdad? Y que me las tenía que haber operado hasta 3 años antes. Pero yo estaba orando para que el Señor nos diera una bebé, una niña, ¿verdad? Entonces no me quería sacar la matriz, ¿me entendés? Pero el Dios con esos miomas tenía otro propósito. Claro. No era mi bebé, era otro propósito. Entonces le dije yo a Gabriel, ya no aguanto esta situación, yo voy a ir al doctor, además me va a servir para descansar, le digo, que me operen porque la incapacidad es eso te va a dar descanso. Exactamente, entonces fui al doctor. El doctor me prepara los exámenes preoperatorios. Cuando entregan los análisis de sangre, me salen todos los niveles de sangre marcados en asterisco, ¿verdad? Que estaba mala la hemoglobina, la tenía en 9, las plaquetas, lo normal mínimo son 150,000, yo las tenía en 90, y así sucesivamente. Y le mandó los análisis al doctor y me dijo, Tania, definitivamente aquí hay un problema con tus análisis de sangre. Voy a hablar con el hematólogo. Y el hematólogo le dijo, sí, están bajos, pero operala, le dice. No hay ningún problema. A la semana yo me interno para que me operen, pero el hospital me vuelve a hacer los exámenes preoperatorios y ya tenía, no en 90, sino en 60 las plaquetas. La hemoglobina ya no la tenía en 9, la tenía en 6.7. Y dicen, esta muchacha no se puede operar, ¿verdad? Así como está, no se puede operar. Entonces, ahí surge la necesidad de hacerme una biopsia, ¿verdad? Para diagnosticarme qué estaba pasando. Recuerdo que fue el 6 de diciembre del 2022. Me realizan la biopsia. Me dijo el doctor, yo el lunes te llamo, me dice, para darte los resultados. El doctor, el lunes 9 de diciembre, recuerdo que me llamó, ¿verdad? Pero me dijo que fuera a la oficina. Y con Gabriel asistimos a la oficina. Y miro que nos saca una enciclopedia, nos abre la computadora y nos empieza a explicar que la producción de la sangre se realiza de esta manera, de la otra. Preparándolos. Y yo, ok, pero aterrizamos, ¿verdad? Quiero saber qué tenés. Y me dijo que tenía leucemia, ¿verdad? Que es cáncer en la sangre. Tania, perdón, la leucemia entre todos los cánceres es como más delicado que tener un cáncer, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo. Mira, como yo le hice la misma pregunta a la doctora y la doctora a mí me dijo, tener cáncer en la sangre es como tener cáncer en todo el cuerpo. Ajá, ok, interesante. Ok, seguinos contando, perdón. Entonces él me dijo, no te puedo decir qué leucemia tenés porque
está complicado. Darte un diagnóstico, te voy a hacer otra biopsia y la voy a mandar a Estados Unidos. Pues gracias a Dios, nosotros teníamos un seguro internacional y con Gabriel tomamos la decisión de mejor irnos fuera del país a tratarme, pero las citas fuera del país son catastróficas, ¿verdad? Sí. Ya en Estados Unidos no es como uno cree que va a ir al doctor como acá y que te necesita en 2 días, no, allá son 6 meses, 3 meses, sí. 4 meses. Y lo mío era un caso de urgencia. Sí. Entonces empecé a orar, ¿verdad? La oración poderosa. Empecé a doblar rodillas, ¿verdad? Y a pedirle al Señor por esa cita. Y que agilizara sus tiempos porque Él sabía cómo yo me sentía, porque para ese entonces yo ya sí me sentía bien mal. Sí. ¿Me entendés? Débil, te sentías débil. No, ya débil, ya cansada, ya diferente. Pues yo ya no era, me daban infecciones muy seguidas. Sí. Me dolían los huesos, o sea, yo ya sentía, ¿me entiendes? Una diferencia. Sí, en tu cuerpo. Tania, solo quiero establecer esto para que la gente lo entienda. Y cuando vos decís, yo le oraba al Señor, uno normalmente cuando habla de oración piensa en una persona hincada, clamando, ¿verdad? Pero sabemos que con Dios podemos hablar en todo momento, en todo tiempo. Y yo me pregunto, una persona que está pasando por un proceso de enfermedad, que está cansada, fatigada, que no puede, ¿cómo ora? En la cama, sentada, acostada, habla constantemente con Dios. Contame cómo eran tus oraciones. De lo que te voy a decir más adelante, okay. para que te lo voy a contestar más adelante. Ok, perfecto, me parece. Sin ningún problema. Entonces, mira que nos hablan de la aseguradora que tenemos cita para el 22 de diciembre. Estás hablando que me dieron rapidito. Una cita en un récord impresionante. Ya era Dios, ya era Dios. Era Dios actuando. Nos fuimos, me hicieron los exámenes. Allá de entrada me dijeron, Tania, te tienes que quedar 2 meses. Porque aquí para programarte los exámenes no es que mañana te voy a dar tu diagnóstico, te tengo que programar otra biopsia que te la voy a hacer en enero y te tengo que hacer un CT scan en todo el cuerpo para ver si no tenés el cáncer en los pulmones, en el cerebro o en otro lado de tu cuerpo. Pero total que me iban a dar un diagnóstico para febrero, oíme, y yo grave ya. Recuerdo que el doctor me dijo de entrada te digo, independientemente qué tipo de leucemia tengas, el procedimiento es quimioterapia de inducción. Después de los 2 meses, si salís en remisión, tenés que hacerte un trasplante de médula, ¿verdad? Eso va fijo, como me dice el doctor. Entonces yo me fui. Recuerdo que no tenía cita, ¿verdad? Hasta enero. Y recuerdo que ese mismo en diciembre me vuelve a venir la menstruación con unos sangrados impresionantes y yo temblaba. Y yo recuerdo que yo me encerré en el cuarto, sentada en una cama, y le dije, Señor, tú sabes cómo yo me siento. Tú sabes la emergencia en la que yo estoy. Yo no sé cómo vas a hacer, ni qué vas a hacer, pero agilízame esos exámenes. Yo necesito empezar mi tratamiento. Mi mente dice no, tenés que esperarte. Pero la fe que yo tengo en ti y que yo te creo a ti, sé que tú vas a agilizar. Y el Señor nos hizo algo extraordinario. Al día siguiente me llamaron a las 10 de la mañana del hospital y me dijo, Tania, el doctor te quiere ver. Qué increíble cómo responde el Señor. Y fui con una toalla en el carro porque sangraba todo. Tuve que pasar por una farmacia comprando pañales. O sea, iba de una manera grave, sangrando horrible. El doctor me hizo los exámenes. Teníamos un gran hambre. Salimos sin comer y sin nada de la carrera. Y después me hizo los exámenes y salí del hospital y qué comemos y que no sé qué. Ni 10 minutos habíamos salido del hospital cuando el doctor llama y dice, Tania, con las mismas palabras que le pedí a Dios, te tengo que agilizar los exámenes. Gloria a Dios. Era el Señor ahí en el asunto, tomando el control total. Tus niveles están más bajos, entra por emergencia y todo el proceso empezó. En vez de tener mi diagnóstico en febrero, a raíz de eso, tuve mi diagnóstico el 6 de enero.
¿verdad? 7 Todo días después. rápido. Del 6 de diciembre que te diste cuenta del diagnóstico, 6 de enero, el Señor ya te tenía ya en el tratamiento. Sí. Para una persona normal sin el Señor, ¿cuánto tiempo se hubiera tardado ese proceso? No sé, solo para una cita puede ser 3, 4, Sí, 5 meses sí, para una exagerado. cita. Pero esa es otra parte que te voy a contar. Me diagnosticaron con leucemia mieloide aguda. Es una enfermedad que te lleva en 3 meses, Wendy. Yo no tenía tiempo para esperar mi Rápido. diagnóstico en febrero. Yo no hubiera llegado No a hubiese febrero. llegado No. hasta allá. Qué No exagerado. hubiera llegado a febrero y por eso el Señor agilizó. Amén. Porque el Señor siempre da lo que uno necesita. Sí, amén. ¿Me entendés? Me hicieron mi quimioterapia, donde el doctor me dijo, se te va a caer el pelo, vas a tener náuseas, y es la más fuerte que existe. O sea, no hay nada más fuerte que esta quimioterapia que te voy a poner. Y en efecto, empecé mi proceso de quimioterapia. Realmente me sentía fuerte porque oraba, Wendy. Sí. Oraba. El Señor me llevó como un retiro, fíjate, en el hospital. Sí. Ujú. Te cuento que estuve 6 meses interna en el hospital. Sí. Qué 6 increíble. meses. Entonces, oraba en la mañana y yo decía, voy a orar como Daniel. Oraba en la Ajá. mañana, oraba en la Mediodía, tarde, oraba y en en la la noche y como en los hospitales no dormís mucho. Claro. Oraba a las 3 de la mañana, fíjate que me levantaba. Cuando la quimioterapia empezaba a hacer de sus estragos en mi cuerpo también, ¿me entiendes? Hay algo peculiar, fíjate. Yo agarraba la quimioterapia y dicen las enfermeras que nadie hizo esto Ujú. y que nunca lo habían visto. Le decía a las enfermeras que me dieran la quimioterapia y empezaba a orar por mi tratamiento. Ujú. Y yo le decía, Señor, esta es la sangre de Cristo en mi vida. Gloria a Dios. Amén. Qué ¿Me lindo. entendés? Aquí está la sanación, porque tú traes sanación y medicina a mi cuerpo. Amén. ¿Me entendés? Y yo oraba por eso. Y le decía, Señor, minimiza lo que más puedas esos efectos secundarios. Y en efecto lo hizo, fíjate, porque yo no vomitaba. Sí, la comida, a veces quería comer, a veces no, pero yo no vomitaba. El pelo me lo corté porque me empezaron a dar dolores de cabeza y mi papá me aconsejó, cortate lo que dice que así ayuda. Yo solita me peloneé, ¿verdad? Caminaba, las enfermeras más bien le ponían alarmas en la cama para que yo no me levantara porque me mareaba. Si me mareaba, no, ¿me entendés? Yo Sí, andaba, pero cansancio. Sí, Ujú. bastante cansancio. Yo me levantaba a orar en la cama a las 3 de la mañana a orar, fíjate. Ujú. Pero un día no pude, Jorge. Ujú. Y yo me acuerdo que quedé con los ojos cerrados y le dije, Señor, discúlpame porque no me puedo sentar a orar. Incorporar. Y el Señor en mi mente me dijo, Tania, me dice, vos sabes que hay tiempo para todo. Me dice. Amén. Hay tiempo para orar y hay tiempo para descansar. Sí. Y ahorita vos tenés que descansar, me dijo. Gloria a Dios. Y no te preocupes, me dijo, tus oraciones ya fueron oídas, vos estás sana. Sí. Amén. Y me empecé a ver un montón de luces encendidas en mi cuerpo y me dice el Una Señor. visión fue eso. Sí, Ujú. yo con los ojos cerrados me Ujú. empecé a ver como que alumbraba. Ujú. Y me dijo el Señor, ve ese montón de luces encendidas en tu cuerpo, sí, son todas las células nuevas que yo hice en ti, estás sana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón, Tania. Gabriel, contanos un poquito también cómo llevaste este proceso que aunque no estabas sufriendo, vamos, todo las dificultades físicas que llevaba tu esposa, cómo llevaste adelante, cómo capitaneaste la nave, pues porque te correspondía, pues. Sí. Fíjate, Jorge, que como te dice Tania, como que Dios nos preparó para esto. Nosotros habíamos tomado la decisión, nos estaba yendo muy bien económicamente, habíamos saldado muchas deudas que teníamos en ese momento y tomamos la decisión con Tania de vender nuestra casa porque queríamos hacer un complejo de apartamentos. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces vendimos la casa, teníamos ese dinero guardado y pues alquilamos, recuerdo, y a los 2 meses pasó lo que Tania les describió ahorita. Tuvimos que irnos para Estados Unidos. Jorge, no fue algo fácil, realmente.
ese país, pues, es un país donde la gente se vuelve más fría. Tenemos amistades que estaban allá, pero que ya no fueron los mismos. Es que te vuelves como un ladrillo más en la pared, ¿verdad? Exactamente. Eso, la gente anda como autómata, como zombies, ¿va? Como cada quien en lo suyo, trabajo, cada quien viendo por sí mismo, nadie más me importa. La gente se vuelve como egoísta de repente. No lo quiero ver así, la gente está muy ocupada. Sí, está muy ocupada. Entonces, pues de repente fue un proceso muy duro porque yo nunca me esperé, según yo iba a ir por 2 meses. Es más, ni pensé que iba a ir por más de un mes, ¿verdad? Cuando a Tania le dijeron, no, tiene que estar por lo menos 2 meses, yo me preocupé porque, pues, el gasto, ¿verdad? Y uno decía, puchica, estoy ganando en empiras y gastando en dólares. No es, claro. no es fácil. Es duro, la verdad. Pero, bueno, empezamos a afrontar lo que se venía, ¿verdad? Me sentí solo allá, Jorge, porque mi familia estaba acá, no había un apoyo, pues, claro. ¿Verdad? Como te cuento también, las personas con las que yo también quise o pensé que podía contar, pues tenía sus ocupaciones. Yo no conocía la ciudad, ¿verdad? Estaba alquilando un carro para poderme mover, eso era bastante dinero. Tenía que llevarle comida a Tania, etcétera. Muchas veces empecé a ni siquiera tener dónde ir a dormir, ¿verdad? Porque las 2, 3 personas que me podían dar hospedaje no me contestaban el teléfono. Fue muy, muy difícil, pero yo estaba decidido y cuando me fui con Tania para Estados Unidos, dejé mi empresa acá a cargo de alguien más y yo dije, mi prioridad es la salud de mi esposa. Todo esto tiene que quedar atrás. Dios puso ese sentir en mi corazón y yo me aferré a eso. Recuerdo que por ejemplo, el papá de Tania llegaba y me insistía, ¿y vos por qué tienes tu empresa botada? Anda a ver tu empresa, andate para Honduras. Y yo decía, ¿cómo me voy a ir para Honduras y era Tania sola? ¿Quién la va a atender? ¿Quién le va a llevar comida? ¿Quién va a estar pendiente? Entonces no entendía yo cómo él, siendo el padre de ella, me podía estar pidiendo algo así, pues. Entonces simplemente pues le decía que sí y no lo hacía, ¿verdad? Me preocupé mucho, Jorge, porque empecé a hacer números. Yo fui con mis primeros negocios bien derrochador, pero cuando Dios, como te comenté hace un momento, puso este negocio en mis manos, yo le prometí ser un buen administrador. Y era una persona que todos los meses me sentaba a ver hasta dónde se había ido el último centavo de esta compañía. Y llegó un momento allá que dejé de hacer eso, porque yo dije, no me va a alcanzar. Sí, no me va a alcanzar. Dijiste, para no me voy a todo lo que tengo, para todo lo que tengo que cubrir, no me va a alcanzar. Y Jorge, milagrosamente, me alcanzó para todo. Si tú me preguntas ahorita cómo hiciste o cómo pasó eso, no te lo puedo explicar. ¿Verdad? Porque de repente había que pagar tantos miles de dólares para tal cosa, ¡pum! Ahí estaba el dinero. Había que pagar, la familia de Tania prometió ayudar, por ejemplo, con el apartamento donde vivíamos, que no es nada barato, los alquileres allá. Todo se vuelve más costoso. Y es traducir los lempiras a dólares. Sí, eso me dio una especie como de tranquilidad, porque dije, bueno, pucha, esto es un apoyo. Pero de repente quitaron ese apoyo. ¡Wow! Y yo dije, qué golpe más duro. Entonces, Gabriel, perdón, yo solo quiero recalcar algo porque lo estoy viendo desde el principio y siento que el Señor me está diciendo que lo pueda remarcar. Desde que empezaste a contarnos el proceso en tu juventud, cuando tus amigos te dejaron de lado porque ya no eras popular, porque ya no tenías carro, ya no manejabas dinero, vos te sentiste solo y tu abuelo te dijo, te va a presentar un amigo que nunca te va a dejar. Así es. Y ahora, después con este proceso de enfermedad, sentiste lo mismo, como pucha, con la gente que creía yo que contaba, mis amigos, mi familia no está ahí. Pero ahí estaba el Señor siempre. Ahí estaba el Señor. Me gusta recalcar esto para que la gente entienda que es Dios. ¿Querías decir algo, Tania? Sí, fíjate que a pesar de ese proceso que él estaba viviendo, porque yo estaba en mi proceso del hospital y él también tenía sus cuidados conmigo en el hospital, pero afuera de ahí tenía sus preocupaciones. Claro. Pero fíjate que fue bien bonito, porque
pudimos experimentar su sacerdocio. Amén. Porque lo que hacía él todas las noches es ungirse las manos con aceite y oraba por mí. Amén. ¿Me entendés? Porque vos sabés que el esposo tiene potestad sobre el cuerpo de su Sí, esposa. Amén. sí. Así es. Amén. ¿Me Hay entendés? autoridad ahí. Y entonces vivíamos compenetrados en fe, porque, Ujú. o sea, te estamos contando la experiencia que vivimos, pero esto era sin una crisis, ¿me entendés?, de nervios, Ajá. o era sin dejar a Dios a un lado, o sea, Era con la paz no- de Dios que sobrepasa todo entendimiento. nos dábamos palabras, fíjate, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Todo lo que le pasan a los hijos de Dios es para bien. Nada de lo que nos está pasando para mal. Él suple todas nuestras Estaban necesidades. fortalecidos en la fe. Oíme, era así, cada vez que Sí. Gabriel yo lo miraba abajo, yo lo fortalecía, fíjate. A pesar de mi situación, Sí, lo sí. levantaba, y él igual a mí. Sí, claro. Cuando yo me quería bajar, él me decía, Tania, y me daba palabra, y me daba aliento. O sea, fue, aparte de los momentos difíciles que sí Claro. pasamos, realmente fue una experiencia sobrenatural. Sobrenatural. Es que sin La duda que vivimos. la oración tiene poder, porque ustedes oraban, chicos, Sí. y aquí habíamos gente orando por ustedes también. Gracias. También. Sí. Es- No Decimos, solo ya. la oración tiene mucho poder, y también la palabra tiene Sí, mucho la Amén, poder. palabra, claro. claro. Nuestra Y espada. Dios no le gusta. Te voy a poner algo bien, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, un amigo se reunió conmigo allá y me dijo, pucha, no te da miedo perder tu empresa. No te da miedo que tus clientes, al saber que vos no estás allá, te dejen Ujú. y te cambien por otro. Y yo le dije, no, le digo, no, estoy confiando que no va a pasar eso. Sí. Y recuerdo que esta persona me dijo, empezó como a hablarme de mis clientes, fulano de tal. Entonces me mencionó ciertos clientes y yo le dije, no, hombre, le digo, estos jamás me van a, o sea, son los que menos, porque Los que están menos, emparentados con Tania. Ah, claro. Tienen más cercanía. Imagínate, y fueron los únicos que me dejaron. ¿Qué te parece? Y es que Dios seguía ahí enseñándote la que es Él, palabra, ¿verdad? que es Él. Es Entonces, para eso nos llevó. esta experiencia, Jorge, Sí. nos hizo aprender a confiar y a depender De Dios. únicamente de Amén. Dios. Exclusivamente de Dios. Sí. De Y- Dios, ¿verdad? Sí, Y muchas estamos de veces, acuerdo. Fue fíjense maravilloso, cómo el realmente. Señor tiene que quitarnos lo que para nosotros es importante, lo que para nosotros Para- es primordial, para que dejemos de poner nuestra mirada en esos amigos, en esas Ujú. finanzas, en ese trabajo. Nos tiene que quitar todo para poner nuestra mirada en Él. En Sí, Él, así en es. Él, nada más que en Él. Fíjate- A mí me parece interesante eso, porque te pasa eso, que tenés que el Señor te dice, te voy a convencer que no es ni sutanito, ni meranganito, ni perencejo, Ujú. soy yo. Increíble. A mí también me tenía que convencer A el vos Señor. también. Oye, vos sabes que yo nunca reclamé. Yo todo agradecí, ¿sabes por qué? Porque le decía al Señor, me diste la oportunidad de venirme a tratar aquí en un hospital que es como que estuvieras en Sí. Intercontinental, ¿verdad? Sí, sí, Me diste la oportunidad. Hay gente que se cae y muere es cierto. y no tiene la oportunidad ni siquiera de un tratamiento, y tú me la estás dando. Y yo Sí. le daba gracias al Señor Sí. con un corazón realmente agradecido. Pero también lo único que sí hacía es que me hiciera entender cuál era su propósito, porque Ujú. él tenía un propósito. Sí, amén. Él nada lo hace de puro gusto. Totalmente. Y yo entendí, y el Señor me fue dando palabra y me dijo que quería hacer todo nuevo en mi vida. Qué gloria a Dios. Y por eso me reseteó la célula, porque vos Ajá, sabés que la totalmente. enfermedad mía es la sangre, donde Sí. adentro del hueso, en la médula, donde Sí. se producen las células de tu cuerpo. Sí. Y me quería resetear. Renovación total. Renovar toda. Me quería un cambio en mí. Y yo tenía una dependencia. Yo decía, yo no puedo dejar de trabajar. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer? Yo tengo que apoyar a Gabriel, tengo que Ajá. sacar a mis hijos adelante. Yo dependía del negocio familiar, Sí. de las cosas, No te mirabas las sin eso. comodidades que nos Sí, daba el negocio claro. familiar. Y no me imagino, porque crecí ahí, ¿me entendés? Claro. Sí. No me imaginaba una vida Sin sin eso. eso. Y tampoco me imaginaba ser una mujer dependiente de mi esposo. Ajá. Ujú. Porque, ¿me Sí, porque entendés? después de ser independiente, Claro, ser- y mi sueldo Exacto. era muy buen sueldo, ¿me Sí, entendés? claro. Aportaba para el futuro Sí. de mis hijos también. Pero el Señor me dijo, todo eso queda. Todo eso queda. Yo en la cama en el hospital me iba a morir, y hasta le decía a Gabriel, gordo,
¿y qué vas a hacer con mi ropa? Es una basura, ¿va? O sea, yo en mi mente, esa ropa, Increíble. esos zapatos, que caros, carteras caras, vestidos, a la basura, ¿va? Tania, qué bonito lo que hablas, porque yo pienso eso, cuánto nosotros nos afanamos por el dinero, cuánto nos afanamos día a día y no nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que no nos preocupemos qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Si el Señor tiene cuidado dice, las flores del campo, ni Salomón en su gran esplendor se vistió como ella. Las aves comen y no cosechan, no siembran, y el Señor las alimenta. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros que tiene contados los cabellos del pelo? Dice la palabra que para qué nos preocupamos si no somos capaces de ponerle un codo a nuestra estatura. Es decir, después de todo este proceso que ustedes han pasado, ciertamente el Señor les ha enseñado que de nada sirve afanarse, pues, que Él tiene el control de todo y que todo lo que Él permite es para bien. Y así me imagino que los ha llevado a esa nueva iluminación, a esa nueva sabiduría que les ha enseñado a vivir y ver la vida de diferentes formas. Fíjate, Jorge, que realmente de esa palabra que acabas de mencionar, casi todos los días hablamos con Gabriel. Porque cuando se estaba poniendo afligido, sacábamos esa palabra. La fuerza de donde no las hay. ¿Me entiendes? Viste a las flores, viste a las aves. ¿Cómo se va a preocupar por nosotros que somos hijos? Sí. Pues Jorge, te quería seguir comentando porque, como te comenté, ese fue uno de los primeros milagros. Sí. Después entré al proceso del trasplante. ¿Me entendés? El seguro, el hospital empezó a pedir una garantía muy alta a mi seguro, el cual el seguro dijo no lo cubre. No lo cubre. ¿Me entendés? Y yo estaba bien compenetrada en la fe. Fíjate que incluso mi familia y mis amistades que me llamaban quedaban sorprendidas de cómo yo les hablaba. O sea, era una cosa, Tania, salgo edificada. Yo venía a darte favor, a bebés, o sea, ¿me entiendes? Entonces ya te estaba usando el Señor. De repente me tocan la puerta y me dicen, Tania, ¿te quieren trasladar? Me dicen, un avión ambulancia a Colombia. Y yo, nadie ha hablado conmigo. Pero es que es el único hospital que te puede hacer un trasplante. Y yo dije, Señor, tú me trajiste acá con fe, sin miedo, porque el miedo es el que te hace cometer errores. Claro, te pone la duda. Yo no me voy a mover, ¿qué vamos a ir a hacer nosotros en Colombia? Si aquí, donde la gente tiene más accesibilidad de hablar y el hospital. Yo no me quería mover también porque tenía una condición en mis plaquetas que yo no aceptaba cualquier plaqueta de transfusión. En mi embarazo desarrollé ciertos anticuerpos que no era cualquier plaqueta que agarraba. Entonces tenían que conseguirlas y tardaban hasta una semana. Yo en otro hospital, difícil. Pero yo tenía la convicción, porque el Señor me había dicho, donde quiera que tú estés, yo iré contigo, no te preocupes. Entonces yo le dije, no, yo no me voy a ir. Y Gabriel me dijo, tampoco, o sea, no te vayas. Los dos decimos, fíjate, no te movas. Nadie ha hablado con nosotros, no te movas. Entonces nos quedamos. Y yo empecé a orarle al Señor y el Señor me dice, pedí tu procedimiento médico. Ya me lo habían dado, Jorge. Me habían dicho, como salí en remisión con la primera quimioterapia, gracias a Dios, remisión significa que ya tienen controlado, ¿me entendés? El cáncer y que ya podés entrar me iban a hacer una quimioterapia más y luego el trasplante. Y el Señor me dijo, Tania, volví a pedir tu diagnóstico médico. Y ya todo el mundo me decía, Tania, pero vos sabés que te tenés que hacer el trasplante, ¿para qué lo vas a volver a pedir? No, el Señor me lo dijo, yo le voy a hacer caso. Amén. Porque yo le prometí obediencia. Sí. Y le dije al doctor, necesito mi diagnóstico y mi procedimiento médico. Necesito conocerlo. Fíjate, Tania me dice que nosotros en la otra semana nos vamos a reunir para hablar de tu caso. Ok, y te vamos a decir tu procedimiento médico. Pero sí te puedo decir algo, me dice. Hay un 10% de las personas con tu enfermedad que sobreviven sin el trasplante. Y pues vamos a ver qué pasa con vos. Y yo le creí al Señor y yo estoy dentro de ese 10%. Amén. Yo lloraba Gabriel conmigo y nos agarrábamos de la mano, ¿me entendés? Y le empezamos a creer al Señor. Amén.
Y en una semana baja, el doctor que nunca bajaba, porque hay el hospital y están los consultorios, que son varios edificios. El doctor de trasplante, que fue con el que yo entré, nunca bajaba al hospital. Y de repente miro que abre la puerta. Y me dice, Tania, te tengo buenas noticias, me dice. No necesitas el trasplante. Gloria a Dios. Entraste dentro del 10% de las personas que sobreviven sin trasplante. Y creemos que con quimioterapia vas a sobrevivir de esto. Gloria a Dios. Y en efecto, tengo 2 años, estuve 6 meses interna con quimioterapia de inducción, se llama, para sacarte del nivel crítico del cáncer. Y ahorita estoy en terapias de mantenimiento, ¿verdad? Tengo 2 años, todavía en julio las termino. Puede ser que quede con una pastilla de por vida, ¿verdad? Pero sé que Dios hizo el milagro, pero yo prometí obediencia, Jorge. Amén. ¿Me entendés? Sí. Y no fue un proceso fácil. 6 meses interna en una cama, yo renqueaba. ¿Me entendés? No podía caminar como la gente normal. Un nivel de cansancio y mis niveles de energía bajos, pero con una fe y unos ánimos insuperables, ¿verdad? El proceso fue traumático. Yo sentía ese trauma de haber estado ese tiempo en el hospital, de haber pasado ese proceso, pero Dios también sanó mi corazón. Amén. Sí, amén. Qué bueno. Y sus hijos, Gabriel, ¿cómo, vos que los tuviste más de cerca, porque Tania estaba en el hospital, cómo pasaron ellos ese proceso? Bueno, la verdad que cuando los niños estuvieron con nosotros allá, Tania ya estaba en la casa, ya no estaba interna, ¿verdad? Entonces,